¿Qué tal, Sergio, Natalie? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Buen año. Buen año. Igualmente, igualmente, igualmente. Empecemos por la lista de temas que tiene que ver justamente con las sesiones extraordinarias. ¿Qué conclusiones a priori sacás sobre los temas que pretende tratar justamente el Ejecutivo, pero en el Congreso Nacional a través de esta lista de temas? En realidad es un número muy acotado de temas, con una ausencia, si se quiere, llamativa, que es la del presupuesto 2025, ¿no? Lo que de alguna manera consolida el hecho de que este gobierno va a gestionar durante todo este año que se acaba de abrir sin un presupuesto, por segundo año consecutivo y por primera vez en la historia de esta manera, ¿no? Si a eso le sumamos que el Ejecutivo cuenta con un DNU que le permite endeudarse sin pasar por el Congreso de la Nación, te diría que tienen enormes libertades para hacer y deshacer a su antojo, sin ninguna hoja de ruta y sin ningún tipo de condicionante por parte de otros poderes del Estado, particularmente del Poder Legislativo, ¿no? Primera reflexión. La segunda, los temas que ha elegido el Ejecutivo para estas extraordinarias son temas que poco tienen que ver con los problemas de la mayoría de los argentinos, no refieren ni al trabajo ni a la producción, no refieren a los haberes jubilatorios, a los ingresos de los trabajadores, a la situación social, a los problemas que atraviesan las economías regionales, los municipios de la provincia, sino que se reduce a temas políticos electorales, particularmente sobre todo aquellos que van a tener tratamiento en la Cámara de Diputados, que son exclusivamente dos: la propuesta de eliminación de las PASO Ujú. y la propuesta de un proyecto, en este caso del Ejecutivo, inspirado en la figura de ficha limpia. Son los dos únicos temas que aparecen en el radar del Ejecutivo para poner a consideración de la Cámara de Diputados para estas extraordinarias. Algunos voceros, no necesariamente oficiales del gobierno, Eduardo, dicen que estos dos son los únicos temas que les interesa a los integrantes del Ejecutivo más allá del listado que hay. Está claro que estamos hablando de un gobierno, lo decíamos al principio de esta gestión, cuando como único eje de discusión estaba fundamentalmente puesto a consideración la ley bases, que salvo por esa ley, que en realidad es un paquete importante de leyes, que finalmente se terminó aprobando a mediados de año, el gobierno quiere convertir el Congreso en un lugar sin vida, ¿no? Y el encargado de eso, por lo menos en el plano de la Cámara Baja, es por supuesto Martín Méndez. Decíamos como figura que el gobierno quiere convertir al Congreso de la Nación en el Cabildo, es decir, un lugar donde por alguna vez, por el que pasó la historia alguna vez, pero que ahora es un museo, ¿no? Es un lugar para hacer visitas guiadas y no mucho más que eso. Y en toda la gestualidad de este gobierno con respecto al Poder Legislativo aparece esto. En este caso en particular requieren del Congreso para intentar empezar a construir con una primera parada o un primer mojón en este primer año legislativo que le toca a esta gestión, es decir, las elecciones intermedias, construir un sistema electoral, un sistema de partidos, un sistema político mucho más reducido, con mucho menos participación popular. Yo inscribo la eliminación de las PASO dentro de uno de los escalones camino a esa reducción del sistema político y del sistema electoral. Sin pasos, lo que vamos a tener a nivel nacional, y quizás lo que está pasando en Santa Fe con respecto al peronismo y las elecciones de convencional constituyentes, pueden ser un termómetro de lo que sucede cuando los grandes partidos políticos, las grandes coaliciones, no tienen por un lado un liderazgo único o tiene grandes dificultades para encontrar una síntesis y no hay pasos para resolver esas divergencias y esos matices. La eliminación de las pasos a nivel nacional va a lograr llevarnos a un sistema político mucho más fragmentado con un gran ganador, un único ganador, que es
el Ejecutivo y el oficialismo, que ordena su fuerza política desde la Casa Rosada, desde el Estado. Eduardo. Y después el otro capítulo de esa reforma electoral, que si bien no ha sido puesto a consideración para estas sesiones extraordinarias, pero es parte del plan de gobierno, es una reforma en las formas de financiamiento de la política, de la institucionalidad de las elecciones, donde se pretende ampliar los topes, es decir, aumentar el aporte privado blanqueado en las campañas electorales y disminuir al mínimo, si es posible eliminar, el aporte estatal. Lo que hace esto es centralizar más aún la representación política, el poder y los medios para hacer campañas electorales exclusivamente en aquellas fuerzas políticas que tienen alguna relación más aceitada con el poder económico más concentrado, ¿no? Es parte de un paquete de iniciativas que tienden, como decía antes, a centralizar el poder en la fuerza política dominante hoy, o por lo menos la que es el oficialismo a nivel nacional, y sobre todo darle más poder a aquellas fuerzas políticas que tienen una relación privilegiada con el poder económico. Eduardo, en ese sentido está bueno recordarles a quienes nos ven que las PASO son las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, o son aquellas elecciones en donde los ciudadanos y ciudadanas pueden elegir los candidatos que representen a los distintos partidos políticos de cara a las elecciones nacionales. Con esta eliminación, como bien decís, se busca de alguna manera que los partidos políticos tengan un líder único o que diriman dentro del mismo partido político quienes van a ser sus candidatos. Esto en Santa Fe trae un problema, no solamente para el justicialismo, que como bien decís está bastante dividido y esto podría marcar un perímetro, una medición en las elecciones de convencionales constituyentes, pero te quiero preguntar o que nos puedas dejar una reflexión acerca de qué podría pasar con Unidos para Cambiar Santa Fe, teniendo en cuenta que dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe está el PRO, por ejemplo, y que con esta estrategia en las extraordinarias, quizá el PRO juegue las elecciones nacionales con la Libertad Avanza. ¿A vos cómo te parece que se va a resolver esto en Santa Fe específicamente? Yo no sé si para Unidos es un problema, porque Unidos reproduce un poco la lógica que en algún momento tuvo el mismo Frente Progresista con respecto a las elecciones nacionales, la posibilidad de desdoblar elecciones, que las elecciones provinciales se produzcan dentro del primer semestre y las nacionales dentro del segundo semestre, disocia un poco este problema o lo saca del ámbito más doméstico, del ámbito provincial, ¿no? No sé si en ese sentido configura un problema. Ni siquiera yo estoy haciendo referencia a esto porque crea que es un problema exclusivo del peronismo y en particular del peronismo en la provincia de Santa Fe. Más aún te voy a decir que posiblemente haya sectores del peronismo, y esto es público, que estén pensando en acompañar esa eliminación de las PASO por algún interés coyuntural, que en realidad esa eliminación es suspensión por este año electoral, ¿no? Pero todos sabemos qué sucede cuando algo se pone a prueba o se propone para un proceso electoral determinado, después va a terminar consolidándose si esto finalmente sucede, ¿no? La discusión que planteo yo es mucho más profunda. En su momento las PASO se articularon como una propuesta surgida, hay que decirlo, del peronismo, en la cabeza de Néstor Kirchner, ¿no es cierto?, que fue el que la impulsó allá a mediados de su gestión, para, de alguna manera, generar una herramienta en un escenario político enormemente fragmentado, porque veníamos de una sociedad enormemente fragmentada también, para componer propuestas políticas mucho más amplias, una herramienta para articular distintas sensibilidades políticas, matices, perspectivas, fracciones de partidos que se componen después y se ordenan en una coalición que permitan de alguna manera tener un sistema político mucho más robusto, mucho más consolidado y mucho más estable. El diagnóstico en el que se fundó la necesidad de imponer las PASO en su momento me parece que sigue siendo el mismo. A veces nos sorprendemos o nos encontramos quejándonos de los niveles de fragmentación que tiene hoy el Congreso de la Nación, con una multiplicidad
enorme de bloques o de subbloques, aun cuando esos bloques y subbloques nacieron de coaliciones con algún grado de solidez importante, como Juntos por el Cambio, que es un perfecto ejemplo de cómo se puede utilizar virtuosamente la herramienta de las PASO para proponer una alternativa política a la sociedad. Y sin embargo, si nosotros vemos que a pesar de eso hay una enorme fragmentación, nos vamos a encontrar con que posiblemente la eliminación del PASO va a generar mayor fragmentación de nuestro sistema político, porque lo que no se puede resolver en el marco de unas PASO, posiblemente, y atento a la falta de cultura política, de prácticas internas, democráticas internas, básicamente porque la gran mayoría de los partidos políticos hizo descansar su selección de candidatos en el proceso de las PASO, y Santa Fe es un ejemplo de ello, por lo menos en las elecciones provinciales, va a terminar con un escenario donde las diferencias se van a resolver lamentablemente por ruptura y no por síntesis, y no a través de herramientas virtuosas como esta, ¿no? Y de cara a lo que van a hacer justamente las sesiones extraordinarias, decías, los temas son muy acotados. Está la eliminación de las PASO o suspensión de las PASO, ficha limpia, pero también hay temas que le interesan mucho a los santafesinos y santafesinas, como es la ley antimafias, los pliegos también a la Corte Suprema. ¿A vos te parece que estos otros temas también podrían servir de prenda de negociación? ¿Y qué te parece que va a pasar de acuerdo al quórum y la presencia de los diputados y diputadas, senadores y senadoras? Sí, no hice referencia a esos otros temas, básicamente porque están en el Senado, es decir, ya han tenido en su momento media sanción, ¿no? Y bueno, y los pliegos de jueces es algo sobre lo que opina exclusivamente y define exclusivamente la Cámara Alta, ¿no? El Senado de la Nación. El otro tema al que hacía referencia, que se va a tratar en extraordinarias en diputados, es el de ficha limpia, con las idas y vueltas dentro del oficialismo y el oficialismo ampliado, si agregamos al PRO. Nosotros siempre hemos tenido una posición clara, ¿no? Ficha limpia es algo que ya existe en nuestra legislación vigente, que establece que alguien con una condena firme pierde la posibilidad de ser elegido por la ciudadanía. La propuesta de ficha limpia lo que intenta, entendemos nosotros, es generar una especie de traje a medida exclusivamente dirigido a la figura de Cristina Fernández de Kirchner. En su momento nosotros planteamos otro dictamen que tenía en cuenta esto, pero que además agregaba no solo la comisión de delitos que tienen que ver con la corrupción estatal, la corrupción de funcionarios estatales, sino también incorporar a delitos ligados a, o que son conocidos coloquialmente como delitos del guante blanco, ¿no? Sin embargo, el resto de las fuerzas políticas que son las que impulsan esta iniciativa parecen terminar confirmando que esto es un traje a medida porque no quieren incorporar, por ejemplo, ese tipo de figuras en la discusión de ficha limpia. Pero bueno, veremos cuál es el proyecto que va a presentar el Ejecutivo. Hay que decirlo, no está presentada esa iniciativa después de haber vetado de alguna manera o no querido avanzar con el proyecto que originariamente era de Juntos por el Cambio, y en función de eso sabremos qué posición tomar, a ver si cambió algo de aquel dictamen de Juntos por el Cambio o no. Edu, te agradecemos muchísimo tu tiempo y seguramente en lo que resta de enero y también en lo que resta del verano. Calculo que seguiremos conversando sobre realidades políticas, tanto partidarias como, bueno, de las otras también, tanto en la nación como en la provincia. Muchísimas gracias. No, le agradezco a ustedes y seguramente ya daremos por allá. Hay un tema sobre el que estamos trabajando fuerte y me interesa que podamos hablar, que es el de la estación Belgrano, y del preacuerdo que estableció el municipio con Nación, sobre el que queremos hacer algunas observaciones, y sabemos que hay muchas organizaciones de la sociedad civil y vecinos de Santa Fe que están muy preocupados por el futuro de esas tierras y por la conectividad ferroviaria, ¿no? Ya que lo mencionás, cortito te lo digo, mañana hay una movida con algunas organizaciones respecto de este tema. Lo sé, estoy muy en contacto con algunos vecinalistas, con Santa Fe en el tren, y con algunas organizaciones que están trabajando muy fuerte y repito, no es una pavada lo que se está discutiendo ahí, es el futuro de la movilidad y del desarrollo de la ciudad de Santa Fe, ¿no?